Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta en una sesión más. Hoy tengo unos invitados extraordinarios, además que son grandes amigos, pues nos van a dar la oportunidad de conocer, entrar en el chisme y saber de una cosa que les va a encantar, cirugía posbariátrica y además el bypass. Tengo como invitados al doctor Jorge Ramírez de Colombia. Di paso, hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Mucho gusto por este espacio. Soy de Colombia, trabajo en México, ya llevamos allá 24 años y bueno, estamos padrísimo el tema, muy interesados en comunicar un poco de la experiencia que tenemos en cirugía de obesidad en general, ¿no? Estoy súper contenta y además hay que agradecerle a Jorge porque estamos en plena época decembrina, en vacaciones. Jorge anda en su tierra. Entonces, de verdad, Jorge, te agradezco de todo corazón que hoy nos acompañes para compartirnos esto. Martín Morales, íntimo amigo mío, experto en cirugía posbariátrica. Martín, gracias por apoyarnos y estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, amiga, yo feliz de la invitación, como siempre, y sobre todo con un tema tan importante que, como ya les dije, la obesidad es un tema crucial, actual y en el futuro se va a poner todavía más interesante. Entonces, cuando a Cintia se le ocurrió hablar en este podcast de un tema, yo por supuesto que me dedico a la posbariátrica, indudablemente pensé en que tenía que complementarse. Y Cintia me dijo, pues hay que invitar a todos los expertos que tratan la obesidad y por supuesto que Jorge Ramírez, el doctor Jorge Ramírez, que como bien dijo, ya tiene muchos años en México, es expertísimo en todo lo que compete a la pérdida de peso quirúrgica. ¿Verdad, Jorge? Qué gusto que me hayas invitado, Cintia, y qué Perfecto. gusto que esté aquí, Jorge. Pues No, yo les gracias a ti y a Cintia. pues yo encantada y feliz de verdad de recibirlos y empecemos, comenzamos. Y quiero empezar por yo soy una persona apta, yo creo, para cirugía posbariátrica, ¿no? Y hay mil cosas que me detienen para dar ese paso. Yo creo que a mí, en mi caso, la obesidad llegó tarde a mi vida, gracias a Dios. O sea, yo no era tan gordita como ahora, pero con la menopausia y todo, he subido muchos kilos. Y es muy complicado porque las hormonas y las mil historias, lo que digas, pues se me ha complicado y aunque hago ejercicio, aunque, cuido más o menos mi alimentación, es muy difícil, para mí por lo menos lo es, pues bueno, no he logrado, regresar a mi peso normal. Y eso creo que lo más importante, estoy segura que me van a dar la razón, ni siquiera es por una apariencia física, que para mí es como interesante llegar a tomar una decisión de hacerme una cirugía así. Creo que lo más importante es que yo sí me doy cuenta cómo ha afectado en mi salud, en mi vida cotidiana, en la manera que trabajo, en la manera que voy de vacaciones, en el día a día y el físicamente cómo me siento, más cansada, con enfermedad triglicéridos, digo, no tengo todavía diabetes, pero sí ya tengo resistencia a la insulina. O sea, hay cosas que se vienen a mí en el tema de salud en los cuales me afecta muchísimo el problema de obesidad. Y entonces, no hay manera de que uno no piense en que esto es una cirugía y un proceso, que ya me contarán ustedes, larguísimo, pero que puede transformar la vida de cualquier persona, de entrada, devolverle la vida, ¿no? Sin Entonces, lugar a dudas, Cintia. dime. Sí, mira, yo creo que Martín y yo tenemos un punto de encuentro común y frecuente y tenemos una perspectiva que muchas veces es equivocada y es donde nos encontramos es la paciente que viene buscando un procedimiento estético. Yo los recibo buscando un procedimiento estético. Muchas veces pacientes que de pronto tiene que ver Martín y me dicen, no, yo lo que quiero es perder unos kilitos y bueno, no tienen criterios para cirugía bariátrica o metabólica, que es un tema muy interesante que tú ya lo mencionaste probablemente sin darte cuenta, pero tocaste toda la rama de cirugía metabólica que en México, con el nivel de afección metabólico que tenemos, con el nivel de grasita abdominal, es uno de los temas más frecuentes. Y el otro punto donde yo veo con Martín pacientes es que tenemos pacientes que tienen ya un problema metabólico o de sobrepeso
y cuando se conjuntan, evidentemente es un problema de salud muy serio. Y llegan con Martín para estar flacas o guapas o acinturadas y quieren un procedimiento estético, reconstructivo, en fin, cualquiera de estas opciones, pero en realidad la génesis del problema es principalmente esa comunicación hormonal de la grasa visceral del cuerpo, del hígado, y de los neurotransmisores que tenemos a nivel intestinal que regulan nuestra saciedad, nuestro apetito, nuestro consumo calórico y nuestro metabolismo en general. Hoy sabemos que el intestino produce más de 3.000 hormonas que están en un contacto directo con el hipotálamo, el cerebro, el centro del apetito, de la saciedad. Y entonces no es tan fácil decir, como le dicen a todos los pacientes, échale ganas, ¿no? El échale ganas tiene en México principalmente, que tenemos una enfermedad metabólica tan severa, pues una tasa de éxito del 1 al 3%. Entonces, ahorita vamos a tocar un poquito el tema, pero tú lo tocaste muy bien. Ya tengo triglicéridos, ya tengo resistencia a la insulina, ya empieza a ser difícil. Y sí, el proceso no tiene nada que ver con las ganas que el paciente quiere imprimirle al proceso, sino muchas veces tenemos que ver en medicina las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas de este esfuerzo, de este otro, la seguridad del procedimiento, que seguramente es una de las cosas que puede tener a los pacientes como tú bien lo mencionabas, ¿no? No sé, Martín, ¿tú cómo veas este doble enfoque que tenemos con frecuencia en estos pacientes? Sí, Jorge, el gran problema en México, además de la estadística de que México pues siempre ha sido paciente top en todas las listas de obesidad y sobrepeso, infantil continúa siempre, en adultez a veces sube, baja un poquito, pero siempre está en el top. Entonces, además de este problema ya metabólico, hereditario, genético, de hábitos, todo lo que se conjunta en la población mexicana, tenemos mucha desinformación. Entonces, la desinformación Claro, hace que un paciente que lamentablemente llega a tener obesidad piense erróneamente, es que si yo tengo obesidad, el que me va a ayudar a mi problema es el cirujano plástico o es una cirugía estética. Error, es el principal problema, el principal error, y yo con la gente que trabajo aquí en mi consultorio, muchos años hemos venido puliendo esa parte porque al principio, hace años, yo mi consulta la tenía llena de gente con obesidad, que yo decía es que tú no eres para una cirugía estética, eres para una cirugía bariátrica y la gente no lo entendía. Entonces, creo que Cintia, podemos partir de ese punto en el cual, ¿cómo hacerle entender a la gente cuándo necesita una cosa y cuándo necesita otra? Para evitar la desinformación y la confusión. No, y uno de los problemas de lo que estás diciendo, Martín, es la paciente o muchas veces van y están pasadas de peso, van, se hacen una liposucción, pero a los 6 meses o al año ni siquiera terminan de desinflamar la liposucción y están igual, ¿no? Porque la manera de comer sigue siendo la misma. Pero bueno, vámonos más estructurados así como eres tú y vámonos por este tema que mencionas. Sí, ¿tú qué opinas, Jorge? bueno, Podríamos mira, empezar el tema es, ¿cuáles son los procedimientos, Jorge? Podríamos empezar, ¿cuáles son los procedimientos y cómo catalogas a cada una de las pacientes para cada uno de estos procedimientos de cirugía Bariátrica. bariátrica? perfecto, Cintia, mira. Entonces, hoy hablamos de cirugía metabólica más que de bariátrica. Varos quiere decir peso. ¿Qué fue de las cosas que empezamos a ver con el tiempo? Y es que yo operaba a un paciente de obesidad, que además era diabético, hipertenso, tenía triglicéridos y colesterol muy elevados, y tenía un problema de hígado graso, apnea obstructiva del sueño, pero en realidad yo lo operaba solo por el peso. Y de ahí vino este nombre de bariátrica, varos, peso. Entonces el nombre de bariátrica se enfoca solo en la parte del peso del paciente y cuánto peso tienes, y es la pregunta más frecuente, ¿cuántos kilos tengo que tener para ser candidato? Esto es una de las cosas que con el tiempo se ha ido aplazando, se ha ido desplazando más que aplazando, porque lo que hoy sabemos, y más en países como México, es que la enfermedad metabólica es el problema. El paciente diabético en México puede aparecer con sobrepeso. Entonces, al ser un diabético que está asociado a sobrepeso,
y no un diabético tipo 1, obviamente, ese paciente ya puede ser candidato a una cirugía, independientemente del peso. Hemos tenido pacientes que llegan con 6.000 de triglicéridos y eso ya lo hace candidato a un procedimiento. Entonces, el introducir el concepto de la cirugía metabólica es muy importante para entender cómo elegimos procedimientos. Tenemos procedimientos restrictivos, que son los que se han ido abandonando, como la banda gástrica. Hay nuevos que han tratado de surgir de pronto más mínimamente invasivos, pero lo que nosotros buscamos en cualquier procedimiento es modificar el comportamiento hormonal intestinal del cuerpo y su unión a esta información al cerebro y al centro del apetito y cómo este hipotálamo interactúa con mis deseos alimenticios, con mis antojos, con lo que nosotros decimos los cravings. Entonces tenemos cirugías restrictivas, bariátricas metabólicas, es decir, pacientes que no necesariamente tienen el peso para entrar en los rangos, y el paciente que sí tiene un problema de obesidad severa, grado de cirugía que combina restricción y una unión al intestino, y esta unión intestinal estimula las células metabólicamente activas en el ilion, que es de los más importantes. Las cirugías como la manga gástrica, que son de las más restrictivas, y hoy además hemos agregado unas que combinan técnicas con manga, con unión al intestino, o switch duodenal, que son uniones a nivel del intestino, del duodeno al intestino, para darles un mayor poder metabólico. Entonces, básicamente lo que nosotros englobamos para conocer a nuestro paciente es si tiene alguna enfermedad metabólica grave, como llamamos nosotros a la diabetes, enfermedades del colesterol, triglicéridos importantes, enfermedades hepáticas, o sea, que es dentro de lo metabólico, y bueno, todo el conjunto de explosiones metabólicas que este poco o mucho peso puede inducir en el paciente. Entonces, estos pacientes los dividimos a cirugía metabólica. Si a este mismo paciente además le agregamos un peso importante, que hoy hablamos de grado 2 en adelante, porque ya sabemos que en México cualquier paciente con una obesidad grado 2, que ahorita les explico un poco la unión entre el índice de masa corporal, ya tiene enfermedades metabólicas. Entonces, grado 2 ya es una obesidad importante. Grado 3 era la que anteriormente conocíamos como obesidad mórbida. Hoy solo las nuevas recomendaciones mundiales es hablar de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Ya no utilizamos los términos obesidad o superobesidad para definir el grado de obesidad. Entonces nos hemos enfocado mucho en la enfermedad metabólica. Y las alteraciones anatómicas sería el otro punto a tener en cuenta. Es decir, si el paciente tiene reflujo, tiene quemadura esofágica, tiene algún problema que esté quemando su esófago, y entonces además es algo que queremos solucionar. Y algunas otras consideraciones ya demasiado específicas de pronto, ¿no? Es importante entonces decidir siempre estudiar al paciente, ¿no? Estudiar al paciente nos abre una oportunidad de un mejor tratamiento, mucho más seguro, para definirlo como una cirugía metabólica, bariátrico-metabólica, y bueno, casi todas las bariátricas tienen, digamos, este resto de unión a la parte metabólica, porque el paciente, aunque él dice, yo soy un paciente con obesidad sano, sabemos que eso no existe, ¿no? Porque la definición precisa de la obesidad es una enfermedad, un acúmulo de grasa anormal que ocasiona enfermedad y que es deleterio para la salud, ¿no? Eh, ¿Ahí vamos bien o cómo ves, Y Cintia? yo creo que ahorita que estás mencionando eso, Jorge, yo creo que también cuando, o sea, yo me doy cuenta porque yo era delgada, subo de peso, bajo de peso, subo de peso, y creo que eso me hace darme cuenta, porque no es que esté grave muriéndome, no, o no es una enfermedad, pero yo me doy cuenta que soy más pesada, que se me duermen las manos y que pues sí, claro, es que vuelo mucho, pero yo sé que cuando estoy en mi peso normal, no se me duermen las manos, ¿no? Y cuando vuelvo a subir es cuando se me duermen. Entonces yo creo que también cuando la gente ha tenido la obesidad durante mucho tiempo, esas dolencias o ese cansancio o esos síntomas que se van a ir agravando mientras vas creciendo, pues lo tienen ellos como normalizado. No sé si sea la palabra correcta, ¿no? Pero
al final piensa que es normal, pero no es así, ¿no? O sea, el cerebro está diseñado para mantenernos vivos, ¿no? Y entonces al tenernos vivos, el paciente puede normalizar un mal dormir. Y típicamente son pacientes que llegan con una fatiga crónica, con cefalea, con, eh, eh, o sea, poco ánimo, poca energía en el día a día, que tienen que comer para despertar, y no se dan cuenta que es parte del proceso de una apnea obstructiva probablemente severa que los lleva a una hipertensión pulmonar. En fin, la obesidad es, recuérdalo, Cintia, la peor enfermedad que tenemos. Se asocia a cáncer, 14 veces más tipos de cáncer, es causa número 2 en enfermedades de cirrosis hepática en México, causa número 1 de diabetes tipo 2. eh, tenemos el daño renal, apnea obstructiva, pseudotumor cerebral, depresión, disfunción social, artropatías, cadera, lumbares, rodillas. O sea, el 75% de las enfermedades que hoy tratamos en México tienen como inicio la obesidad. Entonces, tú mencionaste algo muy interesante y es cómo ya empiezas a ver afecciones, ¿no? ¿En qué momento yo detengo la enfermedad y qué hago para detenerla? Como yo les digo, todo lo que el paciente quiera hacer para intervenir o limitar el proceso de la obesidad es válido, pero hay que recordar que el metabolismo tiene un proceso adaptativo a nivel neuroendocrino que muchas veces busca, y entendiendo que la comida es vida para el cerebro, él busca estar vivo, ¿no? Dijimos, el cerebro está dedicado a mantenernos vivos. Él no deja que yo aguante la respiración 10 minutos, no me va a morir. Lo mismo, cuando yo tengo estos yoyos, estas dietas agresivas, estas anfetaminas o como una paciente mía que tenía raíz de tejocote y estaba feliz porque estaba perdiendo veneno, estaba perdiendo peso y eso es un veneno. Eh, entonces, el cuerpo siempre hace, que también Martín lo va a ver en sus cirugías y lo ve con frecuencia, el cuerpo hace esta reacción para mantenerme vivo. Entonces, si yo hago una dieta muy estricta, ¡ay, qué maravilla esta cetosis! Perder 7 kilos en un mes, el cuerpo, tú suspendes la cetosis y te lleva 14 kilos arriba. Dices, este loco me va a matar si sigue así. El cuerpo se defiende y eso es una cosa que se llama hoy en día la teoría del set point, donde el cuerpo siempre tiende a llevarnos un poquito más arriba para mantenernos vivos. Y esto es lo que los pacientes ven con estos yoyos dietéticos. Perdí peso, vuelvo y gano, perdí peso, vuelvo y gano, pero siempre vemos que va subiendo y que al final llega el momento donde sí, la resistencia a la insulina se convierte en una prediabetes o una diabetes, y ya cuando el paciente es diabético, digo, también lo podemos controlar a través de una cirugía, pero ya se desarrolla todo un ciclo de enfermedad mucho más potente. Y esto sucede en todos los órganos. No hay que olvidar que la grasa infiltra todos los órganos, desde el cerebro, el corazón, la capacidad respiratoria, la compresión abdominal, sobre las venas, sobre el hígado, sobre la circulación enterohepática, todo. Y esta grasa no es un ente, no es como uno dice, es solo un garrafón que yo estoy cargando, no. Es un ente metabólicamente muy potente que enferma al paciente. Es decir, no hay que ser permisivos con la obesidad. Estas teorías de aceptación del cuerpo está bien, hay que aceptarse como uno es, pero hay que entender que no hay que normalizar la obesidad como algo saludable, porque toda la evidencia científica hoy demuestra que la obesidad es igual a la enfermedad y produce nuevas enfermedades. A ver, yo aquí tengo una duda, porque, a ver, como cirujano, Martín, hay 2 tipos de grasa. Bueno, yo también tú lo sabes, Jorge, pero yo creo que hay grasa que puedes sacar en una liposucción, porque esa grasa, no sé, es como por fuera, ¿no? Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de la grasa que está dentro de los órganos. ¿Estoy en lo correcto, Martín? Totalmente en lo correcto, mi querida amiga Cintia. Simplemente que esos dos tipos de grasa van a tener diferente repercusión en el cuerpo. O sea, no es lo mismo que obviamente haya grasa en el hígado, en una parte que se llama epiplón, que está dentro de la cavidad abdominal. O sea, diferentes componentes del cuerpo. No es lo mismo que tengas un par de kilos arriba y la grasa sea solamente por abajo de la piel. O sea, no es lo mismo. De hecho, esa grasa subcutánea, que así podemos llamarla, pues es precisamente la grasa que es nuestra chamba ya de los cirujanos plásticos cuando alguien te lo pide, quitarla,
lipotransferirla o hacer otra cosa, pero es precisamente porque es una cantidad permitida en cuanto a las medidas y normas de seguridad internacionales de cualquier procedimiento estético. No es lo mismo a que alguien tenga 50, 70 kilos arriba y diga, bueno, le voy a quitar 20 kilos de afuera para que a ver si con eso mejora un poquito, porque sí pasa. Y Jorge, que también, bueno, está en contacto con la cirugía plástica, por supuesto, Jorge, él sabe que uno de los principales errores, por eso lo mencionaba yo, la desinformación, es que mucha gente, mira, no le importa la seguridad que un cirujano tenga en el quirófano, sea un cirujano plástico o un cirujano metabólico bariatra, porque ellos, el paciente dice, yo quiero que me quiten, como ustedes le hagan, que me quiten 20 kilos, porque piensan que tiene que ver con el peso, esa grasa, y lo cual es totalmente un error, porque es cuando vienen los problemas, cuando por supuesto que hay cirujanos, bueno, como dicen en la casa del Señor hay de todo, y así como hay cirujanos éticos, no éticos, buenos, no tan buenos, hay cirujanos que dicen, va, yo soy cirujano plástico y te quito 15 litros. Por supuesto que lo que tú comentaste al principio, amiga, esa gente no va a tener un cambio metabólico, o sea, no va a tener un cambio que algunos se han descrito, han publicado cosas que sí hay un cambio porque sí lo hay, pero no, o sea, pero digamos Pero que tarde o es temprano una, vuelve. O sea, yo tengo amigos vuelve. que ahorita quiero hablar de, es que es un tema tan extenso que yo pienso que vamos a tener que hacer varios podcasts, pero primero quiero empezar por el cuántos kilos, porque fíjate, digo, tú que me conoces, Martín, o sea, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer bicicleta, o sea, siento que no como tan mal, ¿no? Pero cuando viajo, que es muy frecuente, como mal. Entonces también la gente dice, pero es que yo como súper sano. Y yo digo, sí, es que como súper sano cuando estoy en mi casa, cuando hago bicicleta, cuando hago esto, y es cuando me empiezo a recuperar, pero me voy de viaje, de trabajo, de vacaciones, de lo que sea, una semana y ahí es donde como mal y entonces es donde todo se desconchinfla. Y pienso que pasa lo mismo, cuando tú te operas, te sientes tan bien que te empiezas a cuidar, pero también te confías. Y yo conozco muchísima gente que se hace liposucción y al poco tiempo termina igual. O se hace la cirugía, que es un tema también que quiero el que hablemos ahorita, se hace una cirugía posbariátrica, no digo una cirugía bariátrica y vuelven. Quiero saber primero, Claro, hasta cuántos kilos puedes quitar en una cirugía plástica y hasta cuántos kilos o cuál es el mínimo de kilos, porque también creo que ahí hay un mínimo que puedes trabajar en la cirugía bariátrica. No sé si la pregunta es correcta, pero Sí, mira, para la cirugía correcto. bariátrica, que ahorita te contesta Jorge, hay, hay medidas o metas dependiendo del paciente. Como bien comentó Jorge, ya hay clasificaciones muy actuales de la obesidad y dependiendo la clasificación y las comorbilidades del paciente es lo que él ahorita te va a explicar qué va a hacer. En el caso de cirugía plástica, cuando una paciente el no es obesa, máximo. cuando en cirugía plástica, cuando el paciente no es obeso, tenemos permitido quitar hasta 4 litros únicamente de grasa, 4 litros o 4 kilos si le quieres llamar, lo cual eso convierte a muy poca gente en México candidatas a ese procedimiento, ¿sí o no? O sea, porque 4 kilos los tengo yo arriba, o sea, 4 kilos, ¿Qué me dejas, Martín? ¿Qué me dejas? o sea, entonces, Quiero que entonces sepas que el mayor incitador para hacerme una cirugía bariátrica es Martín. Cada soy vez que yo. me ve, está, ¿cuándo? ¿Cuándo, Cintia? ¿Cuándo? Porque la causa de la obesidad es multifactorial y como tú bien lo dices, hay gente que se cuida mucho, bla, bla, pero algo está pasando en ese organismo que le está generando obesidad y que si no encuentras la causa y aunque hagas lo que hagas, no la tratas, pues la solución es número uno, ir con el bariatra para que él te explique qué hacer, pero hablando de cirugía plástica, ese es el límite. Es diferente cuando hablamos de un paciente ya postbariátrico, porque es un paciente el cual ya perdió muchos kilos y ahora el No, pero no exceso te de me adelantes, no peso, te me no, adelantes. pero Primero vamos al primer sí, paso. ahí el punto es cuando no tiene todavía la bariátrica, un paciente convencional son 4 kilos, 4 litros. Nada. O sea, es para dar forma. Realmente es una Claro, cirugía para dar forma, ¿no? No Así es. para algo que está demasiado. Decía un amigo mutuo, muy conocido, Paco Pérez, me dice, es que tú tendrías que hacer una obra de arte, o sea, hacer toda la estructura, y esto nada más es para dar forma, ¿no? Jorge, ¿cuántos kilos? ¿Cuáles son como más
Eso, el En mediano resumen, para parámetros. paciente, así, a ver, de 10 kilos el bypass, de tantos kilos el o sea, más o menos. Digo, también Bueno, es mira, otra. Las pacientes siempre dicen, ¿cuánto me cobras, doctor? Cada paciente, entiendo, hay todo un panorama y una variedad de situaciones y circunstancias para los cuales depende el costo, la cirugía, el procedimiento, los tiempos de recuperación. Cada cuerpo es distinto. Que eso también es un tema que a mí me impacta a las pacientes que hablan para, ¿cuánto me va a costar? Pues, quién sabe. Bueno, no sé si sí, sí. en cirugía No, bariátrica peor. está diferente, pero en cirugía plástica es así, ¿no? En cirugía bariátrica yo creo que es peor, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver muchas cosas. Primero, para responder así muy puntual, como te gusta, Cintia, Sencillo, eh, sencillo, porque acuérdate que somos es, pacientes, y no, no hay un peso. Ese es el primer no hay. concepto. No hay, no existe. No existe 5 kilos para un bypass y 10 para una manga, ni viceversa. O sea, si yo tengo 25 kilos de más y quiero hacerme el bypass, se puede. Depende de otros parámetros, ¿ok? Ok. O sea, sí hay parámetros muy claros. Entonces, hoy, como se introdujo este concepto de cirugía metabólica, nosotros en México tenemos un metabolismo muy sensible, ¿no? Yo siempre tengo una explicación filogenética del problema, ¿no? Y es que nuestras razas indígenas en América eran razas que no tenían contacto con la grasa visceral. Eran indígenas fuertes, de muy buena masa muscular, bajos en grasa, climas muy tropicales y nada que ver con estos, bueno, esto es un concepto muy aventurado, pero con los procesos nórdicos que de pronto tienen más grasa visceral para la necesidad de la temperatura. Cuando llegan las enfermedades metabólicas asociadas a los alimentos ultraprocesados, a los grandes picos de insulina en el cuerpo que hacen que tengamos este cúmulo graso en la grasa visceral, se manifiesta rápidamente la enfermedad. Inclusive en México, en unión con Estados Unidos, tenemos poblaciones muy específicas que son causa de estudio a nivel mundial de por qué son tan sensibles a ser diabéticos. Entonces, esta sería como la explicación y solo sucede en otra parte del mundo, que es las regiones asiáticas. Entonces, en México y en las regiones asiáticas, la poca grasa visceral se tolera muy mal. Y cuando digo se tolera muy mal, es que con poca grasa visceral vemos pacientes diabéticos. Eso ha hecho que obviamente el peso deje de ser la primera causa para decidir a quién le hago un bypass. Porque yo sé que si le hago un bypass o un switch duodenal, que ese de pronto sí sería para un paciente mucho más obeso, pero un bypass a un paciente con reflujo y diabetes y con, no sé, 18 kilos de más, de pronto estoy tomando la mejor decisión de vida para este paciente, porque le traté la diabetes de manera efectiva, le traté el reflujo de manera efectiva y la enfermedad metabólica global más el peso. Entonces, si ves el concepto, tiene que cambiar un poco. Hay un boom a nivel mundial y en México más por el proceso de turismo médico que tenemos hacia la frontera, donde se hace muchísima cirugía de manga gástrica. La manga gástrica es una cirugía excelente, pero nosotros que hacemos un protocolo muy sencillo y pero bien estructurado en los pacientes, te puedo decir que no rebasamos el 30% de mangas por reflujo o por enfermedad metabólica, mientras que en otras partes está al revés, ¿no? Es 70-74% de manga gástrica y cirugías mixtas como el bypass, el mini bypass o bypass de una anastomosis es solo un 24%. Nosotros aquí en Ciudad de México tenemos invertidas totalmente las proporciones. Y la diabetes es una de las principales causas por las cuales podemos decidir sobre un bypass en vez de una manga gástrica. Pero entonces vamos a enfocarnos en la respuesta, Cintia, porque estoy un poco disperso. Eh, el índice de Más masa que el corporal, disperso, eres clínico, Jorge, eres clínico. Les cuesta el trabajo ser índice, informales. Perdón. el índice de masa corporal es la relación del peso con la talla. ¿Cuántos kilos por metro cuadrado de superficie corporal tengo en el cuerpo? Y esto nos clasifica entonces esta relación entre peso normal de 18 a 25, 25 a 30 es sobrepeso, de 30 a 35 obesidad, arriba de 35 obesidad grado 2, de 35
o sea, 35 a 40, de 40 en adelante es grado 3, de 40 a 50 grado 4, grado 5 y así nos vamos, ¿no? Cualquier paciente que tenga enfermedad metabólica y obesidad grado 1 se debe operar o se puede operar, depende de qué lado esté el paciente, ¿no? Porque yo solo digo que se debe operar quien con buena información decida operarse o no operarse. La decisión de la cirugía bariátrica es una decisión muy importante que salva muchas vidas, que mejora la calidad de vida de una infinidad de pacientes, pero la información y el proceso de decisión sobre la cirugía debe ser muy consciente. No debe ser carrereado, como decimos aquí en Colombia, no, debe ser un proceso de estudio, análisis por un grupo multidisciplinario donde se llegue a la mejor recomendación para el paciente. Y tú ahorita mencionas, por ejemplo, lo de los costos. Entonces, ¿qué hemos visto hoy como le digo yo, en el marketing de la cirugía bariátrica? Ay, yo te ofrezco la manga por tanto. Entonces yo digo, bueno, ¿y dos por cuánto? ¿No? O sea, no es un proceso médico científico, sino un proceso de marketing. Y eso es un error de concepto. Porque el error de concepto nace cuando yo, como médico especialista dedicado hace tantos años a la cirugía bariátrica, no soy capaz de darle una recomendación más que económica al paciente. Eso se sale de toda realidad, ¿no? No, el paciente debe decidir el procedimiento, eh, pero definitivamente, como yo les digo, y eso choca mucho, ¿no? Me imagino que para Martín es algo muy similar, ¿no? Cuando llego y le digo, no, es que yo quiero que me hagan una circunferencial y además me pongan, eh, viniste conmigo para que yo te dé la mejor asesoría posible. Llevo años estudiando la obesidad, viendo las repercusiones, viendo. Entonces, mi deber es elegir tu mejor procedimiento. Y cuando yo digo elegir el mejor procedimiento, la idea es que busquemos con un procedimiento, a veces mixto, ¿no? Porque puede ser reparar una hernia hiatal y hacer un bypass, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, nuevamente, en México podemos inclusive ver pacientes diabéticos, pero con sobrepeso, que están debutando diabéticos y tienen un índice de masa corporal de 29. Ah, bueno, no está en 30 que dicen las guías, pero es México. Yo sé que ese paciente le va a ir divinamente bien tratando su corrección metabólica a través de una cirugía. Ya me estoy deprimiendo, Jorge. Oye, Jorge, Es, hablaste de acuérdate, algo, salva vidas. exacto, hablaste de algo que me parece súper importante, de esta experiencia, creo que, no quiero revolverme, las pacientes que a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión es por las repercusiones que puede tener, o sea, a mí me dicen, es que, ¿qué es el bypass? ¿No? Te cierra el estómago, ¿no? Comúnmente hablado, ¿o no? No, mira, Ah, ¿no? Entonces, a en ver, ¿qué es el realidad los bypass? Explica, miedos, empezamos desde ahí entonces. eso, mira, Cintia, lo primero, los miedos, uno tiene que evaluar. Los miedos es un proceso sentimental. En cirugía bariátrica, en medicina, debemos de hablar de los riesgos, ¿no? El miedo, claro, es algo que hay que vencer con el psicoterapeuta y eso puede ser un problema, una enfermedad diferente, ¿no? Pero los riesgos, que es lo que debe evaluar un paciente de manera correcta para tomar la decisión de una cirugía o no, es lo que hay que evaluar. Y entonces cuando yo evalúo a un paciente sano contra la cirugía bariátrica, pues estoy haciendo un mal cálculo, porque lo primero que dijimos es que es una grasa, un acúmulo de grasa perjudicial para la salud. Es decir, que el paciente que viene conmigo no es un paciente sano, un paciente que ya abrazó los riesgos de ser diabético, hipertenso, de tener apnea obstructiva, lesiones de rodilla, cadera, espalda, tener 14 veces más tipos de cáncer, unos cánceres todavía más específicos es todavía mayor, un estado proinflamatorio, empeoramiento de las enfermedades reumatológicas, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cirrosis, etcétera, 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 75%. Entonces, cuando el paciente viene conmigo y me dice, es que yo estoy sano y qué riesgo o qué miedo tengo de la cirugía, digo, no, espérate, primero veamos si en realidad eres sano o no. Y ahí es donde hacemos exámenes y el paciente dice, ah, caray, soy diabético, tengo resistencia a la insulina, tengo hígado graso, tengo reflujo, tengo una quemadura severa, ya tengo esófago de Barrett, tengo una hernia y tal. Entonces, bueno, entonces el riesgo ya dejó de ser miedo, ¿no?
Ahorita la evaluación es qué es lo mejor para mi salud. Ah, bueno, el bypass. ¿Qué es el bypass? El bypass es la formación de un nuevo estómago con una unión al intestino para puentear, de ahí el nombre de bypass, el segmento inicial del intestino delgado. Esto, el concepto era equivocado y es que vamos a hacer que absorbas menos. No, hoy en realidad con este puente lo que logramos es estimular las células intestinales que tienen la corrección de la enfermedad. Entonces, como ya sabemos que es un proceso neuroendocrinológico, el cuerpo tiene a nivel intestinal la solución a muchos de los problemas del metabolismo. Cuando yo puenteo o bypasseo, en un mal anglicismo, este segmento inicial del intestino, estoy resolviendo por un aumento en el estímulo de estas células enfermedades metabólicas severas. Eso es un bypass. Y puede ser SASI, SADI, switch duodenal. El principio es hacer un estímulo potente de esas células en el intestino delgado. Hoy nosotros, en mi grupo en particular, siempre hacemos una medición intestinal total. ¿Qué hace la medición intestinal? Pues primero enterarnos que el paciente tiene o 4 metros de intestino u 11. Son dos ángulos que hemos encontrado en la medición intestinal total. Y esto corrige muchos de los problemas que pudiéramos tener. Es decir, yo sé cuánto intestino estoy saltando y cuánto intestino estoy dejando para absorción en mi paciente. Y esto me da un rango de seguridad maravilloso que muchos de los miedos que el paciente como tú puede tener quedan erradicados. Porque yo sé que tú tienes suficiente intestino para absorber bien. Ahora bien, cada vez que yo hago un procedimiento bariátrico, estoy aceptando la necesidad de suplementación vitalicia. Algunos procedimientos no es tan vitalicio, pero la recomendación mundial correcta es suplementación vitalicia. Hoy estamos en el mundo de las vitaminas y esto es un proceso muy sencillo, la verdad. Pero es muy diferente yo suplementarme a tratarme enfermedades. Porque si tú eres diabética, el día de mañana, y esto es estadística nuevamente, vas a estar mal controlada, hacia arriba o hacia abajo. Lo más normal en México, 94% de los pacientes diabéticos tienen mal control de la diabetes, que es la causa número 1 de las complicaciones de la diabetes en el organismo, las repercusiones que suceden a solo 10 años de padecer diabetes. Entonces, si un paciente hoy que estaba destinado a ser diabético a los 80 años aparece a los 40 o a los 35 o a los 18, como tenemos en México, en 10 años va a tener complicaciones de su diabetes o de su cirrosis hepática o de su etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jorge, cuando evalúas la obesidad, ya sabemos que estamos contra un tigre diferente. Dale, Sim. pero mitos y realidades. Va. Lo que he escuchado, ¿eh? Yo como les dije al Sí, inicio, ni todo. siquiera averigüé. O sea, vengo Dispara. así como paciente de chisme de mesa de mujeres. Es que una vez que te haces el bypass, Padrísimo. no puedes volver a comer igual. O sea, yo tomo Coca-Cola Qué bueno. todos los días. O sea, por eso, ya no puedes volver a comer Mira, igual. bueno, O sea, pero dice, es que vas a comer, uno o por sea, nada uno más es, o sí, sí, al final sí bueno, tienes que, sí uno por puedes uno. comer, las cantidades deben ser menores, o sea, ¿cuál es la realidad de Es, un paciente? es, ¿Cuánto tiempo tarda en es. recuperación? No puedes tomar, como dice Martín, Mira, otra preocupación, te emborrachas en 2 segundos. Bueno, más barato también, ¿no? sí, sí, más barato sin lugar a duda, ¿eh? Nada más caro que ser Exacto. diabético. Claro. Pero No, mira, bueno, eso sí, es. el concepto es equivocado. Todos los pacientes, y ahorita te voy a explicar una cosa que es el proceso de los antojos. ¿Por qué tú tomas Coca-Cola todos los días? Eso va a ser muy interesante. O cualquier refresco, ¿no? No me Eh, digas porque quiero llorar, todo no quiero, paciente, no quiero mi coca. todo paciente efectivamente puede volver a comer lo que sea. Una vez se cicatriza el bypass, cumplidas las 4 semanas, el paciente puede comer piedras, ¿no? No le va a pasar nada. Nada que no le De pasara regresar a, a con su estado un... normal. Exacto. Porque ya hay una cicatriz firme y ya no le va a pasar nada. Ahora, sí hay repercusiones. Si le hacemos un bypass o inclusive una manga, tiene diferente temporalidad, el paciente puede presentar una cosa que se llama síndrome de dumping. El síndrome de dumping es una respuesta
vasovagal del cuerpo, donde el paciente come dulce y se le da taquicardia y se siente mal, se echa una Coca-Colita y de pronto dice, ay, me mareé, me dio palpitaciones, sudoración, y esto es por la carga de azúcar que es, o de carbohidratos refinados o simples que tiene este tipo de alimentación y genera que el cuerpo tenga esto que llama el dumping. Pero no es malo del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la cirugía permite que el paciente coma las mismas cantidades de glucosa, digámoslo más fácilmente, eh, pues entonces no tendría función, ¿no? Entonces, si mi paciente se puede volver a echar 6.000 calorías de glucosa al día, pues no, esa varita mágica no existe, no se ha encontrado. Entonces, evidentemente tiene que haber algún tipo de restricción. Pero más interesante todavía, Cintia, es por qué tú tomas Coca-Cola todos los días. ¿Por qué un paciente tiene un antojo específico? Ok, la respuesta es las hormonas intestinales. Las hormonas intestinales actúan en el cerebro y te dicen, yo necesito calorías, Cintia. A mí me encanta la Coca-Cola. Bueno, pues Coca-Cola. Y siempre encontramos una fuente de calorías, típicamente las vacías son las más fáciles. Vacías le decimos a una caloría que no tiene ningún proceso metabólico, como puede ser un café de estos con muchas mieles y muchas cremas y cosas, y nos tomamos un cafecito, pero en realidad es una bomba calórica que el cuerpo no detecta, no detecta, y mi cuerpo tiene que manejar una carga calórica extrema y la forma mejor es volver triglicéridos y almacenar en la grasa visceral. Entonces, siempre que el paciente busca eh, estos antojos, que le damos una explicación porque el cerebro tiene que mantenernos vivos, ¿no? Y vivos también psicológicamente, entonces se vuelve un antojo, un recuerdo. Ah, mira, es que mi abuelita hacía estos pancitos aquí de la esquina rellenos de quesito. Y en realidad no, tú puedes comer eso una vez al año y recordar a tu abuelita y dejarla en paz y tener un metabolismo sano. El hecho de que esto sea una conducta repetitiva habla de un problema metabólico en tu organismo y en el de cualquiera de mis pacientes, que se manifiesta con los cravings, antojos, deseos, es que un dulcecito, mira este pancito, me comí los pancitos y es que y las galletas son mi gran problema. Entonces, en realidad lo que nos está diciendo el cuerpo es que tenemos ya o resistencia a la insulina o nuestro hipotálamo está pidiendo más calorías porque yo estoy haciendo agresiones constantes por un mal patrón alimenticio y que finalmente esto me va a condenar a tener un proceso metabólico. ¿Dónde firmo, Jorge? Di ¿Cómo algo, ves? Martín quiere ¿Cómo decir ves, algo. Cintia? ¿Cómo ves, Cintia? ¿No? Ya quiero firmar, ya quiero firmar. Oye, Que Jorge, ya a ver, está, ya está firmando el consentimiento informado, Cintia, ya desde allá, te lo va a mandar sí, yo así de ahorita. permíteme ahorita de manera digital. No, bueno, mira, fíjate, yo creo que ahorita que Martín hizo así con su café, también es otras cosas de las que yo también creo que tenemos que hacer conciencia. Hay gente incluso que es delgada y tiene obesidad. Mira, sí, mira. Martín, eso está Vida. mal. Entonces, no puedes poner bebidas alcohólicas, Martín, pero no Oh, importa que lo corten. Al final, yo creo que hay gente que es delgada también y que tiene obesidad. O sea, yo de verdad te digo que eso es, a mí algo que me queda claro es que la obesidad tiene mucho que ver con el azúcar, porque yo antes no comía, pero nada, no me gustaba ni el pastel. O sea, pero me llegó la menopausia prematura y en ese momento fue un querer comer dulce y querer comer, y eso es lo que hoy, que no soy tan dulcera, es a lo que le bajo mucho, pero cuando estoy de viaje, le entro a gusto a las galletas y los pasteles, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero que me expliques, Jorge, si eres tan amable, lo de la manga. Porque aparte hay dos cosas que yo hoy escucho mucho y que están de moda, que no sé si sea lo mismo, la manga y el balón gástrico. Eso, buenísimo. Y en la medicina la moda no siempre es lo bueno. Eh, Claro. hay una cosa en medicina y Martínez estará totalmente de acuerdo, bueno, tú también, Cintia, estarás totalmente de acuerdo que no necesariamente lo nuevo es lo mejor en medicina, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces hubo implantes que dijeron, oh, esto es la maravilla? Y ahora están, oye, llámalos y retíralos porque esto resultó ser un problema, ¿no? Claro. Esto se aplica en todos los rangos de la medicina y hemos dado vueltas y lo que hoy fue bueno,
mañana será mala. Entonces, cuando un procedimiento tiene una curva de tiempo suficiente y llega a los estudios y evaluamos los pacientes a 14, a 15, a 20 años, a 40 años, estas son recomendaciones mucho más sólidas, ¿no? Esto es un proceso muy importante y algo que quiero que el público pues lo sepa, ¿no? La curva del tiempo hace la reina de la cirugía. La curva del tiempo, porque yo veo todo el tiempo procedimientos nobles y entonces yo le digo a mi paciente, esto es lo último. Ah, yo quiero lo último, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? El último modelo es el que yo quiero, pero el último modelo es el bueno para ti. En realidad es lo indicado, en realidad va a seguir. No sé, alguna vez me llamaron de una casa comercial, oye, necesitamos que pongas esto. Les dije, miren, si quieren, yo antes estaba en el Hospital General, les dije, hacemos un estudio, evaluamos el procedimiento, ustedes regalan el dispositivo, lo evaluamos y si vemos que sí, vemos las indicaciones, contraindicaciones, problemas, yo les ayudo con muchísimo gusto que los pacientes sepan que están en un procedimiento experimental y como una opción y vemos si en realidad va a servir o no. No puedo yo decir esto es lo último y esto es lo mejor y es que mira, con esto pierdo el 5% de peso. El 5% bien lo dijo Martín, muchas veces no va a ser Ah, diferente. suficiente, pero para nada, ¿no? Entonces, la manga gástrica ya pasó la curva del tiempo. Es una cirugía excelente, donde se le llama manga porque hace un tubo gástrico retirando el fondo gástrico. Donde está el fondo gástrico, se produce la hormona o una de las hormonas que llamamos orexigénicas potentes, la grelina. La grelina es una hormona que actúa a nivel cerebral en el núcleo arcuato del hipotálamo y entonces hace que yo tenga estos cravings potentes. Cuando retiramos el 70% del estómago, que en realidad es una necesidad para retirar la masa crítica de estas hormonas suficiente, porque la gente dice, ¿y si me hace una manguita, una más pequeñita y me opera? ¿No? No, en realidad la cirugía debe ser bien hecha y esto implica retirar al menos el 70% del estómago, que es en realidad el fondo gástrico. Y por otro lado, también hace que el estómago tenga, al no tener ese fondo gástrico, un tránsito acelerado hacia el intestino y haga un estímulo también de las células que mencionábamos en el bypass. Y por eso la manga es un muy buen procedimiento metabólico y bariátrico, excepto cuando el paciente tiene reflujo. Porque cuando el paciente tiene reflujo, la manga es una cirugía que puede producir un reflujo, inclusive de nuevo, en pacientes que no padecían reflujo. Y mucha gente dice, ah, pues me hago una manguita. La manga y todas las cirugías que tengan un tubo gástrico de gran tamaño es una cirugía, como todas las cirugías bariátricas, que debe ser perfectamente realizada para que sea funcional. Si es funcional, la cirugía va a ser una maravilla porque es una de las cirugías que pasó la curva del tiempo y que ha demostrado ser efectiva y potente para el tratamiento de la obesidad y de la enfermedad metabólica. Esa es la manga gástrica. Bien ahí, sí. Sí. Oye, ¿cuál? Supongo que una tiene evaluación para, o es adaptable para gente con mayor obesidad que la otra, ¿no? Me suena que esta es con gente Sí, de mayor obesidad, con un grado de obesidad más alto, o no, o puede ser cualquiera. puede ser cualquiera, pero la pregunta es muy buena. O sea, implica muchos, muchos debates que hemos tenido en múltiples congresos. Mira, la manga nació, cuando nació, estaban haciendo una cirugía diferente que se llama el switch duodenal. Se Entonces, equivocaron. no, no se equivocaron. Estaba tan grande el paciente que dijeron, no, no se puede, nada más hagamos aquí este recortito. El doctor Michel Gagné, eh, canadiense, y dije, dejémosle aquí y, y luego que pierda unos kilitos con este tubo gástrico que le vamos a hacer, eh, nos volvemos a meter en este toro, ¿no? Y el paciente le fue muy bien y entonces perdió muy bien peso y corrigió enfermedades metabólicas y fue una gran cirugía. Y entonces la gente dijo, oye, ¿y si nada más hacemos esto, qué pasa? Y así nació la cirugía de manga gástrica y se vio que era un gran procedimiento. Entonces, la manga gástrica hay que hacerla muy bien, hay que elegir muy bien el paciente, muy importante que no tenga reflujo, es casi una de las
principales contraindicaciones, o la más importante, diría yo, independientemente del peso, ¿ok? Hemos visto pacientes que les va muy bien con una manga, con grandes pesos, y otros no también. También depende mucho del patrón de comportamiento del paciente, si es un hombre, si es una mujer, si es una mujer chaparrita o un hombre de 2 metros, también impacta mucho porque la tasa metabólica va a cambiar en el paciente, ¿no? Entonces, para uno decidir nuevamente más que por el peso, cuando los pacientes son muy, muy pesados, yo prefiero cirugías mixtas tipo bypass o switch duodenal o bypass de una anastomosis, cirugías que son un poco más potentes porque el metabolismo es difícil. Y eso me lleva a algo que dijiste en un inicio, Cintia, es de los pacientes que regresan, ¿no? Claro, la enfermedad de la obesidad es una enfermedad crónica degenerativa contra la cual el paciente, inclusive operado, nunca debe dejar de luchar, ¿ok? Y eso es, si yo acepto las calorías vacías en el producto que mostró Martín hace un ratito y me echo una botellita de esas todos los días de licor, ahí están las calorías y ese paciente va a reganar peso con la cirugía que tenga, ¿eh? El alcohol se absorbe desde la piel. Entonces, las calorías vacías son uno de los graves problemas que enfrentamos los que tratamos la obesidad, ¿ya? Porque Ya muchas quiero hacer veces otro además es un podcast de proceso calorías inconsciente. vacías. Te digo, Jorge, Pero el pobre Martín, porque como de cirugía plástica hace mucho, o sea, ahora, no, no es cierto, hermano. No es cierto, ya haremos otro podcast con Jorge. Ay, y luego, Jorge, perdón, te interrumpí con mi bromita. no, no, es eso, ¿no? Entonces, el punto era, la obesidad es una enfermedad crónica con la cual nunca hay que perder la lucha, sino que siempre hay que mantenerla. No hay que decir, ah, ya estoy delgado, ya terminé. No. Si el paciente piensa de esa manera, es el paciente que va a reganar Es como peso. el doble A, ¿no? Yo creo, es solo por hoy. O sea, Sí, 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 sí. complicado. Ese es otro Y tema. eso, Yo hoy tengo porque yo digo, a ver, si de todas formas tengo que cambiar mi manera de pensar y de todas formas tengo que cambiar mi manera de alimentarme, contras, ¿por qué no podemos hacerlo sin hacernos una cirugía? Pero es muy por difícil, la... de verdad. No, no es muy difícil. La estadística dice que es del 0,3 al 3% máximo. Pero recuerda que es porque sin cirugía no estás dando la herramienta de corrección metabólica por el estímulo intestinal. O sea, sin cirugía no le estás dando las herramientas al paciente. Por Ok. eso hoy todas estas semaglutidas nuevas nacieron de la cirugía bariátrica, donde se vio que el estímulo del GLP-1, que es una de estas hormonas que producimos en el intestino delgado, tenía una gran afectación positiva sobre el apetito y el peso, ¿no? Entonces, echarle ganas y todo el No es corazón a un proceso de suficiente. pérdida de peso no son las herramientas correctas, ¿no? Siempre que necesitamos tomar decisiones, necesitamos la estadística para ver cuál es el camino correcto y no dejarnos gobernar por los miedos. No, la información en medicina tiene que ser de muy buena calidad, basada en algo científico. Sobre todo, el paciente de obesidad es un paciente muy vulnerable porque ha buscado la píldora mágica toda la vida, la solución, y se arriesga a cualquier cosa si le dicen que eso puede perder peso. Pero si le dices que le tiene que operar, le da Oye, es miedo, más peligroso ¿no? estornos tomando cosas que no sabemos ni qué. Bueno, no, yo no me tomo. Claro, Soy súper te digo cobarde, mi pero paciente que se estaba envenenando y estaba feliz porque llevaba 10 kilos abajo. claro. Oye, ¿cuáles son el riesgo más grave que dices? Esto es lo peor, que el peor panorama de lo que puede pasar. Espántanos. No es cierto. No nos espantes. Mira, Ese es- el peor Ajá. panorama es ser diabético descontrolado, tener cirrosis hepática, un infarto y cáncer de endometrio. Pero cirugía es 100% segura. Siempre No, obviamente, no. haciéndolo en Tú- las condiciones adecuadas, en las manos adecuadas, con todos los procesos adecuados, ¿no? ¿O no? no, la respuesta es no. ¿Tú conoces alguna cirugía así, Martín? No, bueno, pero es un decir. Bueno, no 100%, 90% segura. Siempre hay un No, riesgo, todavía más. ciertamente. Sí, claro. Eso es algo, mira, por eso volvemos al mismo. La información debe ser la correcta. Entonces, ¿qué es lo que aceptamos a nivel mundial en seguridad en cirugía bariátrica? Entonces, un máximo de mortalidad del 0,04%.
¿ok? Eso es más seguro que quitarse la vesícula, Claro. que esa la hace todo el mundo y sin pensar, ¿no? Bueno, Y una tampoco es que tasa te de da mucha complicaciones opción. por eso, pero la diabetes tampoco. O sea, no se les Exacto. olvide contra quién Sí, lo que peleamos, pasa es que la ¿no? vesícula es más dolorosa, ¿no? La diabetes es Eso, a el otro largo es plazo, despacito, es sí. paso a pasito, Y exacto. la tasa de complicaciones permitida en grupos serios internacionales, permitida quiero decir los rangos donde decimos estamos haciendo bien las cosas, es del 0,4%. Nuevamente, más seguro que quitarse el apéndice, ¿no? Entonces, tú tocaste el punto más importante que hay. Yo recibo muchos pacientes, y en Martín debe ser algo similar, que llegan apresurados. Doctor, opéreme, hágame mi manga que mañana me voy en un avión porque en 3 días me caso. Ah, no, cásate, viaja, haz lo que quieras y cuando tengas tiempo ven y te tratamos. Porque eh, toda la plática la empezamos como la obesidad es una enfermedad que genera nuevas enfermedades y las peores, las más graves. Entonces, si yo entiendo que mi paciente viene con afectación de su salud, lo primero es estudiarlo, prepararlo, corregirlo y entonces sí operarlo. Cuando yo hago un proceso de diagnóstico y tratamiento preoperatorio en el paciente con obesidad o enfermedad metabólica, evito el 96% del riesgo. Y lograr que mi paciente y todo mi equipo se dedique a esto reduce otro 3,8%. Obviamente hay que tener un buen equipo quirúrgico, hay que en buenas condiciones hospitalarias, buenos materiales, buena calidad. Entre mejor calidad todo lo que se haga con el paciente, pues sencillamente mejor seguridad. Y entonces si yo cumplo estudio, preparación, materiales correctos, cirujanos certificados, equipo multidisciplinario, entonces llego al 0,4%. Y para eso no hay que tener prisa. La obesidad es crónica. Los pacientes llegan con 10, 15, 20, 30 años de obesidad y enfermedad metabólica. ¿Por qué las prisas? No. La invitación debe ser hacer un proceso correcto, bien hecho, para que deje de existir miedos. Exacto, y para hacerlo con yo siempre mira, ahora nosotros que hacemos mucha bueno, nosotros no, yo ayudo a las mujeres para la reconstrucción de mama, pero hace poquito estaba una paciente, y entonces me voy a operar mañana, y entonces ya y yo les dije: "Mira, no es el momento de que te operes porque estás acelerada, intensa, automáticamente te va a ir mal en la cirugía porque estás entrando con el estrés, con la emoción, con la ansiedad, con el y la obesidad es un problema emocional, el cáncer es un problema emocional, ¿no? Es una enfermedad emocional. Entonces, si no estamos en paz y lo tomamos, como dices, a conciencia y abrazamos con amor este proceso, pues va a haber complicaciones. ¿De qué edad, Jorge? ¿Desde qué edad y hasta qué edad pueden hacerse un procedimiento de este tipo? Tú dices que no venías preparada, pero tienes puras preguntas bien Es que interesantes. estoy pensando en un montón de gente que ya te la quiero mandar. Sí. Mira, Sin, Claro que soy no voy hay un a límite, necesito paquetes. No, es cierto. no hay un límite. Es decir, hoy hacemos cirugía bariátrica en población infantil. ¿Por qué? Porque hoy nuevamente se nos olvida contra quién estamos peleando. Y estamos peleando contra la peor, contra la obesidad. Entonces tenemos pacientes que están haciendo diabetes a los 16 años por obesidad, que se les están deformando las rodillas, su desarrollo psicosexual está totalmente alterado. ¿Cuándo es bueno tratar la obesidad? Cuando esté presente. Y con las tasas de éxito de los procedimientos convencionales, dieta, ejercicio, digo, difícil no ofrecérsela a un niño que me diga, doctor, opéreme que los niños son muy malos, peso 110 kilos, tengo 11 años. ¿Cómo le dices, vente, opérate, por el amor de Dios, ¿no? Obviamente son procesos un poco más largos, más complejos, porque la psiquis del niño debe estar en el foco correcto. Pero te puedo decir que sorprendentemente los niños y adolescentes se comportan muy bien, entienden y cuidan mejor el proceso que muchos adultos. Y qué Pero hay que padre hacer un poner un proceso, hábito a esa edad, Jorge, ¿no? Yo creo que si lo haces desde pequeño, creces tu vida así. No es lo mismo tener un hábito claro, claro, a mis 30, o sea, 50 claro. años de mi vida,
y empezar a cambiarlo a que me lo hubieran cambiado a los 8, ¿no? Claro, Desde los 8 pero me digan: "No además puedes tomar coca, reina, ya se acabó". Y es mucho tu más fácil desarrollo, a cuando tienes tu 50 años. desarrollo, Cintia, si yo te opero a los 14 años, vas a pasar una adolescencia saludable, delgada, Claro, con muchos menos traumas, con muchos menos problemas emocionales, sociales. pero además, gracias. Socialmente sabemos que este paciente va a tener una mejor adaptación, que no va a ser un obeso mórbido, fumador, con depresión, con ansiedad, que le va a ir mejor en la escuela, también está demostrado, que le va a ir mejor en el ámbito laboral, porque la incapacidad y los días de incapacidad en el paciente con obesidad son muy superiores. Entonces, la tasa de desempleo en el paciente con enfermedad bariátrica metabólica es mayor a pesos más saludables para asegurarte médicamente todo, o sea, la evaluación de riesgos tiene mucho que ver. Entonces, ¿cuándo es bueno tratar la obesidad? Siempre. Obviamente, ahorita se ha abierto una nueva ventana con la semaglutida y con los nuevos medicamentos que están apareciendo y en niños, que aunque es todavía algo prematuro, se está viendo que puede ser una buena oportunidad para el tratamiento no quirúrgico de ellos. Eh, pero hay casos donde definitivamente la mejor decisión puede ser una cirugía. Y hacia el otro extremo, hablamos ya no de la edad, sino del estado funcional del paciente. Hemos tenido pacientes de 80 años a los cuales les hacemos una cirugía bariátrica, pero son pacientes de 80 años magníficos, con un estado funcional perfecto, con una evaluación cardiovascular correcta y con un buen estudio preoperatorio, etcétera. Como yo le digo al cardiólogo, tú convénceme si lo puedo operar, ¿no? Pero échale ganas, ¿no? No, no nada más dices si se opera. Entre más años, se necesitan más Más. estudios, mejor evaluación del paciente, porque obviamente ha tenido muchos más años con obesidad y esto implica que tenemos que estudiarlo mejor y prepararlo bien. Pero si el estado funcional lo permite, los años, salvo que sean extremos de la vida, dejaron de ser una contraindicación. Jorge, la obesidad es un problema mundial, pero en México yo creo Sí. que no tiene el primer lugar, pero realmente debería tener el primer lugar, ¿no? Porque el primer lugar creo que son problemas cardiovasculares, pero tienen que ver con obesidad. Entonces, yo creo que debería tener el primer lugar la obesidad en México. Siendo un problema de esta magnitud, ¿te cubre el seguro de gastos médicos mayores una cirugía posbariátrica? Una bariátrica, algunos. Pues bariátricas, no sé, Martín. No, ninguna. Sí, sí. Gracias por tu Ahí colaboración, tenemos un Martín. No, largo no es camino. cierto. Ninguna, así que Oye, Sí, Martín, bueno, sí. déjame, terminemos porque ya ahora sí quiero pasar al caso Martín, porque ¿hasta cuántos kilos puede llegar a perder un paciente posbariátrico? Que eso es lo que está muy cañón, porque hay Bueno, algo nuevamente súper emocional para Martín. hablamos de porcentajes, ¿no? Porcentajes de pérdida de exceso de peso. Sí. Pueden llegar a perder el 100%, se acepta arriba del 50%, inclusive si el paciente pierde el 50% del exceso de peso, eso se considera éxito, ¿no? Pero hay pacientes que pierden el 100% del exceso de peso, ¿no? Tiene que ver, nuevamente, es un mar, tiene que ver el paciente, tiene que ver el procedimiento, tiene que ver la selección del procedimiento, el seguimiento nutricional que este paciente haya tenido, se vuelve muy importante. El ejercicio es algo que nunca me cansaré de insistir. Necesitamos músculos, necesitamos tener actividad metabólica a nivel muscular. Si no, pues estamos condenados a ser de pronto delgados, pero no saludables. Con y sin cirugía, ¿eh? Esto es una recomendación para todos en la vida. Ahí va. Ahora ya vamos con Martín, porque una vez que ya pasamos por Jorge y que nos bajó, olvídate, 20 kilos, que a lo mejor no suena mucho, pero es un montón. Y yo de repente tengo el brazo, miren, a gusto, se me va a colgar, se me cuelga la cara, se me cuelga el brazo, se me cuelga el abdomen, se me cuelga todo. Si se me cuelga hoy, por mis 50 años, imagínate cuando bajas 25 kilos. Y hoy exactamente tuve una discusión con una persona que tiene, a su vez, una persona muy cercana, familiar, que tuvo una cirugía de bypass, bajó creo que 35 kilos y los volvió a subir y más. Y yo le dije,
y se hizo la cirugía posbariátrica y me dijo, no. Yo dije, yo pienso que emocionalmente eso influye muchísimo, porque cuando tú tienes un problema de obesidad, automáticamente te empiezas a tapar, ¿no? O sea, te empiezas a tapar porque te da pena, porque no te gusta tu cuerpo, porque no te gusta que te vean. Entonces, cuando tú vives un procedimiento de cirugía bariátrica y bajas 25 kilos o 20 o 10, es un gran logro, es algo fabuloso y extraordinario, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando tú ya logras esto, si no das el siguiente paso, yo siento que te vas a seguir tapando. Y entonces es muy fácil volver a caer en esta parte de vuelvo a comer, pues no me veo, nadie me ve, nadie lo nota, y regresar a la vida actual. Entonces, Martín, tú haces unas cirugías extraordinarias posbariátricas y me encantaría que nos platicaras sobre esto. ¿Cómo es? ¿De qué depende? ¿Qué pasa? ¿Cuántas cirugías promedio, etcétera, de la cirugía posbariátrica? Pues mira, Espérame, algo, vamos a hacer una pausa para que enderece su teléfono, ¿por Jorge. qué? ¿Qué le pasó? Digo, al final creo que lo pueden cortar para que nada más aparezcas tú en algunos ratos. Ya volviste, Jorge. Ya volvió. Pues mira, estaba justo lo que estaba platicando Jorge es que la decisión, como en orden de ideas, a mí me gustaría como que eh, conjuntar las ideas con Jorge en cuanto a la obesidad, no hay vuelta de hoja, que el tratamiento, cuando no lo encuentras de manera pronta, convencional, es una cirugía metabólica. O sea, yo estoy convencido de eso. O sea, cuando Sin ya, lugar a dudas. ya tuviste las valoraciones, las evaluaciones y no tienes otra alternativa, no ha dado resultado, ir con un cirujano bariatra que te haga la recomendación es lo más importante. Porque obviamente significa que todo lo anterior ha fallado y no sabes por qué. Entonces, ¿qué mejor que ir con un cirujano bariatra para que te diga qué está pasando y te dé las opciones? Y la decisión de cuál cirugía van a realizar, si es una manga, un bypass o cualquier otra alternativa, como ya mencionó Jorge, eso, Cintia, es bien complicado que ni Jorge ni nadie te diga como uno más uno es dos. O sea, es complicado. Acá que en medicina es bien difícil y cada paciente es diferente. Entonces, por eso es que la gente quiere como que con urgencia saber, ¿qué me hago? Eso no lo vas a ver hasta que el bariatra te vea y te diga, tienes tanto índice de masa corporal, tienes tantas comorbilidades, bla, bla, bla. Entonces, no es tan fácil, no es como una receta de cocina de cuál cosa te toca a ti. Y ese es un debate que yo tengo con todos los bariatras que yo coincido por X o Y. Por lo general, hay como dos tendencias. Los que están muy a favor de la manga, que como bien dijo Jorge, son turismo quirúrgico en ciudades fronterizas, y los que están a favor de algo más radical, por así llamarlo, que es el bypass, o algo más certero a lo mejor, ¿no? O un resultado más, a lo mejor Efectivo. esperado o definitivo. Entonces, porque a mí, como cirujano plástico, a mí me toca ver a todos los pacientes de manga, que se operan de manga, y la mayoría tienen reganancia de peso muy rápido. Muy Espérame, hazte rápido. tantito para atrás, Martín, porque te estás mochando la cabeza. A ver ahí. O aleja tu teléfono de ti un poco No, para que porque se... me costó mucho acomodarlo ahí, ya mejor que se quede. Bueno, nada más cuida que no se te vuele la cabeza. Ahora sí, Ahí estoy bien, los ¿no? casos de manga estamos platicando. Que en los casos de manga, al menos en México, la mayoría tienen mucha reganancia de peso muy pronto. O sea, eh, y en bypass, el resultado, al menos lo que a mí me llega, es un poco más estable. O la gente permanece con ese éxito de peso perdido más estable. Y con manga lo recuperan muy rápido y eso me pasa mucho. Todos los colegas cirujanos plásticos, tú sabes, en la frontera que operan cirugía posbariátrica, la mayoría operan posbariátrica, pero de manga, la Ujú. mayoría. Entonces, esos casos son pacientes que tú mismo lo dijiste, Cintia, se operan y a los 5 meses no se cuidaron, otra vez están con el exceso de peso
Pero si ya tienen la cirugía plástica, ahora se ven todavía, por así decirlo, más raras, porque ya tuvieron ese proceso de obesidad, pérdida de peso, pérdida con la manga, ahora cirugía reconstructiva, posbariátrica, mejor y luego otra vez. Entonces, son cicatrices que se hacen muy anchas porque otra vez la piel se estira mucho, eh, tienen más deformidades y eso a lo que nos lleva es que el problema de la obesidad con la cirugía bariátrica ni con la posbariátrica no lo estamos alcanzando porque es gente que no cambió el chip de cómo debía cuidarse. Es gente que se operó y que continuó con, de cierta forma, los excesos que los llevaron a ese problema de obesidad. O sea, porque no es lo mismo que suban después de la bariátrica 2, 3 kilos a que suban otra vez 20 o 30. Yo tengo una paciente ahí en el hospital público donde estoy, que la paciente con bypass subió otra vez 90 kilos. 90 kilos. Y la paciente le reclamaba a los bariatras, a mí, y la paciente le hicieron aparte una mastopexia con implante. Imagínate cómo está ese caso que ya tiene la mama otra vez en la cintura, pero con un implante ahí colgando. O sea, todo terrible. Y eso fue, yo creo que la respuesta es que fue problema de que la paciente nunca cambió el chip, de que tenía que cuidarse. Porque después de Yo una creo que ese es cirugía, otro punto, tienes que cambiar. Yo siempre tenemos un sí, entrenamiento que se llama Cambia tu manera de pensar y bajarás de peso. Y eso es independientemente de lo que hagas, ¿no? O sea, tienes que pensar como una persona delgada. Yo digo, no es ponerte a dieta, es tienes que pensar que ya eres una persona delgada y actuar como tal, ¿no? Sí, y perdón, un punto muy importante es que también el discurso del cirujano bariatra y del equipo multidisciplinario tiene que cambiar. O sea, cuando hacemos estos procesos, como bien Se está cortando ahora sí lo muchísimo, ¿verdad? explica No se te entiende. Martínez, ya te operé, bye, ¿no? A ver, ahí de pronto, Ya, ya ahí está mejor, mejor, ahí ¿sí? mejor. Entonces, el discurso del cirujano bariatra y del grupo multidisciplinario tiene que cambiar. Esta es la mejor herramienta para tratar la obesidad y sus enfermedades, pero es una herramienta. Hay que tratarla correctamente, hay que dar seguimiento, hay que hacer un proceso nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. La batalla contra la obesidad nunca termina, así estés operado tampoco. sí, entonces, Cintia, en la cirugía posbariátrica, cuando Jorge ya me lo mandó, yo tengo que platicar con la paciente. Número uno, que en manos expertas, una cirugía bariátrica puede tardar 1, 2 horas, más o menos. Eh, digamos que la recuperación, a veces hay drenajes, a veces no hay, el paciente está tranquilo en su casa. Y la diferencia con la cirugía plástica posbariátrica es que son heridas muy grandes, drenajes, es otro boleto, cirugías de 5 horas, que es lo máximo permitido. Por eso es que tenemos que dividir las cirugías en varias cirugías. Entonces el paciente de cirugía plástica me dice, ¿por qué no me hace todas las cirugías en una sola? Porque yo no quiero volver a entrar a quirófano más que una vez. Porque con el bypass yo entré en una vez y todo perfecto. Entonces, ahí es cuando hay que cambiar también el chip. Al menos yo, como cirujano plástico, le digo, ¿sabes qué? La diferencia es esto y es explicar todo lo que el paciente debe saber, pero volvemos al problema de la comunicación también del cirujano plástico, porque también hay cirujanos plásticos que no operan cirugía posbariátrica, porque es la realidad. Y como no la operan, cuando el paciente le llega y le ve operarle el brazo, la mama, no, yo me imagino que, mira, así los bigotes, es relamer los bigotes, de tengo mucha cirugía por aquí, pero caen en el juego de la paciente de operar a veces todo absolutamente sin respetar la seguridad del paciente. Por eso es algo muy importante que yo siempre le digo a todos los colegas, ok, le puedes operar el abdomen a lo mejor circular, pero si la paciente es pequeñita, claro que me va a dar tiempo de operarle a lo mejor los brazos o a lo mejor otra cosa. O sea, todo mientras caiga dentro del tiempo permitido de seguridad de una cirugía plástica en Yo general. creo que es lo mismo que la bariátrica, ¿no? Como estoy diciendo, cada cuerpo es diferente y no hay manera de decir esto es lo mejor para ti, o tu cirugía vas a hacer 3 cirugías, o van a ser 2 o va a ser una, depende de cada cuerpo y cada paciente. ¿Por qué dices que no, Martín? Claro, no.
Entonces, no, le decía aquí a alguien que De está. broma, de broma. Entonces, lo más importante es, pues obviamente, que el paciente entienda, número uno, que el proceso con bariatría no ha terminado. O sea, terminó una parte de todo el tratamiento de la obesidad. Porque obviamente deben continuar con el psicólogo, con el nutriólogo, o sea, deben continuar checando todo eso. Yo tengo pacientes que me llegan y que cuando les digo tienes que volver con el psicólogo, el paciente me dice es que no quiero, o no me gusta, o bla, bla. Al final yo ya no termino operándolos porque yo prefiero que sí sean pacientes. Siempre les pregunto, ¿quién te operó? ¿Quién es el bariatra que te operó? Y cuando el paciente me dice, híjole, es que no me acuerdo, ya para mí ahí es mal, 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 porque significa que no tuvo un buen apego a su bariatra. Entonces, eso significa que obviamente el paciente no está listo. Y algo importante que dijiste, Cintia, es que después de un periodo de tiempo, si el paciente no se hace la reconstrucción, el paciente yo he visto que se llega como a deprimir porque se siente peor ahora con los colgajos de piel que como estaba antes. O sea, es un paciente que me dice, es que me han dicho, ok, ya no tengo resistencia a la insulina, no tengo hipertensión, no tengo apnea, pero ahora tengo estos colgajos de piel terribles, no quiero, o sea, lo funcional, lo médico se resolvió o se controló y ahora es la parte mental la cual el paciente está sufriendo y viviendo una agonía, pero terrible, que es el momento cuando la reconstrucción por cirugía plástica debe llegar, porque eso va a ayudar a que el paciente continúe. Si no se opera de algo reconstructivo, a veces el paciente otra vez tiene la reganancia Es lo y que se te pega. decía hace rato. Hace rato discutía con esta persona que yo aprecio mucho. Le dice, es que estoy segura que no se reconstruyó eh, la cirugía plástica, la parte de posbariatría. No. Y dije, es que así pasa, o sea, no hay, es como el cáncer de mama. Por eso, para mí este podcast era súper importante porque creo que entra en reconstruir es volver a vivir, ¿no? O sea, si tú no terminas esa reconstrucción de vida, esa reconstrucción del cuerpo, y al final emocionalmente te va a pegar. Es como la cirugía de mama, que yo entiendo las pacientes cuando pasan por el cáncer, tanto dolor, tanta cirugía, tanta pérdida económica, emocional, física, lo entiendo. Pero yo me doy cuenta cómo les cambia la vida una vez que les hacen la reconstrucción de mama. Porque al final tenemos el 7% de pacientes que se reconstruyen. Ahorita me dirás el porcentaje de pacientes bariátricas que no sé si lo tengas, que los lleva a este punto de reconstruirse totalmente, pero digo, el 7% es nada y nos damos cuenta que sí emocionalmente es otra cosa una paciente reconstruida a una que no lo hizo, ¿no? Al final entiendes que dices, bueno, ya el problema ya se acabó, ¿no? Que es la obesidad, pero luego otro sigue siendo el problema, pues necesitas tener tu cuerpo, no hay nada como tener tu cuerpo completo, ¿no? Y la obesidad yo pienso que es eso, te sigues tapando. Una persona obesa se tapa, no quiere que le vean el cuerpo. Si baja 25 kilos, se sigue tapando, pues no le importa seguir comiendo porque al final sigue tapada. Claro, en México se reconstruye menos del 10% de los pacientes bariátricos que se operan. Y se No es nada. reconstruye muy poquito porque lo que les mencioné hace rato, no lo cubre ningún tipo de aseguradora, porque los hospitales públicos no aceptan a esas pacientes porque se usan demasiados materiales para una cirugía, porque con lo que yo puedo operar una cesárea, que ocupo 3 suturas, en una posbariátrica me puedo llevar 70 suturas. Entonces tampoco es rentable para un hospital público. El hospital donde yo estoy, por ejemplo, es un hospital que a veces tiene, a veces no tiene el público, pero la gente que no se opera ahí, algunas tienen para operarse por fuera en privado, pero saben que van a ser mínimo 2 entradas al quirófano, entonces ya es más costo, ¿no? Y la mayoría ya no se atiende porque como ya se controló el problema primordial, que era lo metabólico, o sea, y digo, y qué bueno, porque al final la felicidad no depende del peso, pues, eh, pero como ya está controlada esa parte metabólica, esa gente que no se puede reconstruir, yo les digo, ¿sabes qué? Pues cuídate, trata de mantener tu peso estable
anda con la piel colgando, no están tan contentas, pero es gente que a veces aprende a vivir porque ya tiene una mayor esperanza de vida porque se corrigió todo lo demás. O sea, la parte reconstructiva sí es un impacto psicológico, mental súper importante y en la definición de salud, por supuesto que forma parte de ella, o sea, la estabilidad mental, pero si no tienen los recursos, pues ¿qué le vamos a hacer? La gente aprenda a estar así y los pacientes hombres se reconstruyen mucho menos que las mujeres. Eso es de verdad fuertísimo, porque yo digo, bueno, en vez de meterte otra vez comida, pues mejor ahorra. O sea, lo que te vas a gastar en comida para que te hagas esa bueno, pero yo mira, ¿quién soy para andar juzgando, Es que hay no? comida muy, es No que hay doy el comida muy primer barata, paso, amiga. pero Hay comida muy barata, amiga, Ah, muy ya barata sé, la rica, o y sea, los y que tacos, las engorda. gorditas, o sea, lo más barato. Oye, pero bueno, Martín, una vez, que tú haces esta, cirugía reconstructiva, bueno, supongo ni quiero hablar de los riesgos, porque me vas a contestar igual que Jorge. Sí, hay muchísimos riesgos, ¿no? Yo conozco a Martín de muchos años, y hace poquitito lo vi en una plática en Barcelona, y para mí fue impactante la respuesta de todos los médicos a nivel, que había médicos de todo el mundo, evidentemente a nivel global, o sea, cuando Martín presenta las fotografías de sus cirugías postbariátricas, fue impactante para los doctores, ¿no? O sea, para los mismos cirujanos plásticos, como dices, también no todos los cirujanos plásticos se arriesgan a hacer este tipo de cirugías porque son cirugías muy grandes, las cicatrices son bastante fuertes, bastante, pues es que aparte son en todo el cuerpo, Martín, ¿no? Son en Pero todo yo el sí cuerpo. creo, ¿qué piensas tú de una paciente antes y después? Independientemente de que Mira, obviamente es tu pasión, pero en la parte emocional y el ¿qué sucede? el porcentaje de complicaciones globales depende de dónde lo leas, pero puede ir desde el 7,9 hasta el 49%. O sea, significa que siendo muy pesimistas, se te puede complicar la mitad de lo que operes. O sea que si yo opero 10, 5 se me van a complicar, incluyendo complicaciones severas, moderadas y leves que van desde las heridas, ¿no? Entonces, las complicaciones locales, que son de las heridas, que por lo general son de las heridas largas, porque yo le digo a la paciente, cuando tiene una pérdida de la continuidad, bueno, una dehiscencia de una herida del abdomen, por ejemplo, de 3 centímetros, que para mí no es nada, yo le digo a la paciente, mira, te vamos a medir, medimos su cicatriz que va de acá para acá y al revés, y al final mide 1,50, o sea, metro y medio de la cicatriz, que 3 centímetros no estén perfectos, le digo, no pasa nada, tú debes estar tranquila y la paciente se logra tranquilizar bastante bien y no pasa nada. Sin embargo, esas complicaciones, para llevarlas a menos del 10%, debemos estar en conexión todos los que intervenimos en la paciente, desde el bariatra, su psicólogo y su nutriólogo, desde ahí. Tengo amigos bariatras que a veces me han mandado pacientes y llegan y ellos mismos ellos me comentan, ¿sabes qué? Te mandé a fulanita, pero aguas, porque esta pacientita es un poco desobediente, ¿no? Digamos, por algunas razones. Entonces, yo ya sé que tengo que poner más énfasis, más hincapié en que siga al pie de la letra las indicaciones, porque no es lo mismo que tenga una herida de los puertos de la cirugía bariátrica que son de 1 centímetro, 2 centímetros que se abra, a que se abra una herida gigante, ¿no? Ahí sí voy a tener una gran diferencia en cuanto al resultado. Entonces la paciente pues se va a desanimar y va a decir, ¿para que me operé? Son pacientes que tienden mucho estas pacientitas a Victimizarse. culparse y a recriminarse mucho todo lo que hicieron y lo que no hicieron. O sea, tanto para bien, no tanto, para mal. O sea, porque empiezan Victimizarse al final, ¿no? a culparse, a culparse. Yo siempre le digo, a ver, no te culpes, tú ya tienes la cirugía bariátrica, ya estás casi que graduada de la obesidad, pero esta parte de la cirugía reconstructiva te va a mejorar. Y si lo buscan es porque sí les genera un impacto. Te lo juro que hay gente que no le importa. Y no sé si viste, pero yo luego presento un video en unas pláticas de una chica que con su faja, ves que usan fajas desde el brazo, o sea, y con fajas se ven muy bien. Y cuando ya las reviso que todo se empieza a salir, pues yo le digo, mira, yo te sugiero operarte lo que más te moleste, que es el abdomen o el pubis, que los hombres eso es lo importante porque es lo que se operan por una cuestión sexual. Entonces,
le digo, si te molesta, opératelo. Y hay gente que me dice, doctor, yo no me quiero operar nada, yo me quiero operar el cuello, porque a mí no me gusta estar con poca ropa, pero en mi trabajo lo que me ven es el cuello que está aquí colgado. Entonces la prioridad es muy distinta en cada paciente, muy distinta. Es como cuando alguien llega y me dice, yo la veo que entra al consultorio y le digo, seguro esta chica viene por algo de la nariz, y cuando le pregunto a qué viene me dice, yo vengo por implantes de mama. O sea, si me entiendes, la prioridad es totalmente distinta y yo no voy a influir en lo que a la paciente le haga bien. Yo a la paciente le escucho y le digo que te quieres operar y le digo, si es posible, no es posible. Hay algunas que quieren mil cosas, le digo, eso es imposible, y, o sea, y yo no lo hago. Y yo le digo, pero te mando con este colega que te puede hacer eso, pero no te lo recomiendo porque tu condición de paciente ex obesa no es la más prudente para hacerse este tipo de procedimientos. Algunas lo entienden, algunas no, pero siempre trato yo de mostrarle las fotos antes y después, las cicatrices para que la paciente tenga magnitud de lo que estamos hablando y no después se sorprenda y me diga que a lo mejor no sabía, que con el internet ven muchas cicatrices, pero también el internet miente mucho y en las pacientes obesas mienten mucho más porque hay muchísima publicidad engañosa que yo siempre les he dicho a todos las instancias médicas de cirugía plástica y legales en las que yo llego a estar, siempre les digo que la publicidad engañosa va desde la internet, porque hay publicidad que no es real y que la gente cree y sí los engañan, ¿eh? Y si estamos hablando de gente vulnerable, va a haber gente que va a creer todo lo que le pongas. Y yo les digo, por supuesto que no es real. Por eso cuando vamos a los congresos y mostramos fotos de lo que hacemos aquí conmigo, muchos colegas, como que se quedan ahí como que sacados de onda. Sacados, impactados. Porque, pues impactados porque me dicen, ¿sabes qué? Yo opero gente postbariátrica, pero que ha perdido a lo mejor 20, 25 kilos, que es, vaya, comparando con casos más extremos, es poquito, ¿no? Entonces yo le digo, mira, si tú vas a operar todo lo demás, adelante, nada más, pues involucra a todo el equipo completo para que la seguridad sea lo primero y que la paciente tenga un buen resultado, pero siempre basado en la seguridad. La paciente ya libró toda la parte de que la esperanza de vida, las comorbilidades, eso ya lo libró con la cirugía bariátrica. Lo que nos queda a nosotros como cirujanos plásticos es la cereza del pastel, pero que la paciente tenga La una medalla. expectativa. Yo siempre digo, en la reconstrucción de mamá, yo digo, haz de cuenta que esa es tu medalla. De, Que, ya, te claro, graduaste, y estás ya perfecta, pasó. es tu La paciente regalo, está es tu viva, la paciente está reconocimiento. viva, exacto, pero siempre con expectativas reales, muy Bueno. reales. A mí si una Martín, paciente me pide algo, yo le digo, eso no es real, es imposible y me muestra, pero es que mire, el doctor fulano y me muestran así, mira, bueno, le digo, yo no te puedo dar ese resultado y no creo que alguien lo pueda hacer, pero pues adelante, estás en tu derecho. Al paciente también tenemos mucho que educarlo de manera clara y positiva, directa. de manera positiva. Tampoco es regañarlos, es porque a veces pues son ingenuas y creen cosas que no son. Por eso yo a los colegas plásticos les digo, a ver, canijo, no subas eso, porque eso no es real. O sea, fotos editadas o fotos que ha sido obesidad grado 4 y luego, ya sabes, la costilla así, o que se ponen el celular en la cintura así, ¿no? O sea, esas cosas, son Que muy son comunes y yo reales. creo que hay que combatir eso, más en México, que es un país de gente con obesidad. Claro. Oye, Martín, la misma pregunta que con Jorge. ¿Desde qué edad podemos hacer esta reconstrucción posobesidad? Posbariátrica, perdón. Desde que a cualquier edad, mientras la paciente ya haya tenido el proceso bariátrico. O sea, la paciente ya se operó de algo bariátrico, ya llegó a la meta. Si es menor de edad, por supuesto que es firmar consentimientos informados, todo lo legal, pero si ya completó el proceso bariátrico, a cualquier edad. Yo la A ver, paciente más joven que he operado ha sido de 16 años, que también la operaron de un bypass y también perdió como 70 kilos. Imagínate una chica de esa edad que tenga el brazo, o sea, por supuesto que no iba a poder crecer de una manera sana. Martín, una pregunta. Bueno, yo creo que va para ambos. Una paciente que ya pasó por, que se hace una cirugía bariátrica, de alguna manera es porque ya trae un problema metabólico, ¿no? O sea, sí o sí, si tienes sobrepeso, tienes un problema metabólico. O sea, yo tengo 20 kilos de más, pero tengo resistencia a la insulina de entrada, ¿no? Entonces, al final, yo creo que son pacientes que sí o sí
ya traen un tema de cicatrización, de qué pasa en ambas cirugías, porque pues al final la otra es por dentro, pero también tiene que cicatrizar. Es delicado, riesgoso, hay que esperar cuánto tiempo después de la cirugía posbariátrica para poder hacer, porque evidentemente no es lo mismo la cicatriz de la cirugía bariátrica a la cicatriz de 1,50 m que haces tú en cirugía plástica, ¿verdad? Pues mira, te diré que yo siempre les digo que es más grave que no cicatricen de la bariátrica a que no cicatricen de la posbariátrica. O sea, así esto los pongo. Y les Uy, se le digo, están echando aquí ya, ¿eh? No, qué bueno que no lo hicimos en el foro. no, 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 o sea, No, tiene toda la razón. A me ver, refiero a que, cuéntame. me refiero a que se espantan mucho y le digo, mira, si tú estás aquí conmigo es porque ya cicatrizaste bien de la bariátrica, que es lo que importa. Porque todo lo de la posbariátrica al final son tejidos blandos, son externos, que lo peor que puede pasar es que tengas una herida que se vuelva crónica, ¿no? Que tarde mucho en cerrar, así 1 mes, 2 meses, pero Va a no ser. te vas a complicar de algo más de eso. Entonces, los suplementos y los cuidados que yo uso son para cosas muy, bueno, sistémicos, pero más enfocados en la parte local, o sea, en la herida. O sea, cosas tópicas, cámara hiperbárica, cosas así, que es distinto a lo que Jorge y su equipo hacen antes de entrar al quirófano, ¿o no, Jorge? Sí, mira, nosotros lo que hacemos es un proceso de preparación. El paciente con obesidad y enfermedad metabólica es un paciente que no está bien alimentado. Entonces, muchas veces mejoramos el aporte proteico y sabemos que si el paciente cumple los parámetros de pérdida de grasa visceral preoperatorio, le va a ir bien. En algunos casos se requiere un poco de tratamiento pues para la apnea obstructiva o la hipertensión o etcétera, etcétera, pero si el paciente está estable, las cirugías bariátricas, pues en realidad son cirugías cortas que van desde 30 minutos hasta 1 hora, hora 30. Las reintervenciones, inclusive cuando hacemos modificaciones de una cirugía ya preexistente, tienden a ser también cirugías que difícilmente van más allá de 2 horas, ¿no? Y pues nuestras incisiones en piel son de 5 milímetros y 1 centímetro. Pero la ¿Es parte endoscópica la más importante, cirugía, y eso va Jorge? para Perdón que te la, interrumpa. la paroscopia, la paroscopia. Paroscopia. O sea, endoscópica, a través de pequeñas incisiones hacemos las modificaciones en la anatomía del tubo digestivo. Pero muy importante, sí, y el mensaje que yo quisiera compartir con Martín, con el gremio de los cirujanos plásticos, es que tienen que recordar que el paciente postbariátrico, si no ha tenido un buen seguimiento, puede tener deficiencias muy importantes a la hora de la cicatrización. Y entonces, si yo no tengo experiencia como Martín en este proceso post-bariátrico y agarro al paciente porque ya lo veo delgado y con colgajos y lo opero, puedo estar condenándolo a graves complicaciones. Entonces, sí es muy importante que el paciente que se va a operar tenga ese trabajo de suplementación, nutrición, seguimiento post-quirúrgico, porque son cirugías extensas en cuanto a tejidos y pérdidas de sangre y el paciente puede no tener la reserva correcta de hierro o de zinc o de materiales muy, bueno, elementos muy importantes para la cicatrización de la piel y de los tejidos que Martín o el cirujano plástico va a, a, a trabajar. Y yo lo recuerdo muy bien en el hospital público donde yo trabajaba. Alguna vez vi un paciente que entró a quirófano y les dije, oye, ese paciente no está listo para operarse. De solo verlo les dije, ese paciente no está listo. Y desgraciadamente tuve razón, un paciente que tuvo un proceso de complicaciones severas porque no tenía con qué cicatrizar, no tenía un buen proceso nutricional. Entonces, los cuidados nutricionales de suplementación y seguimiento del paciente postbariátrico son fundamentales para tener éxito y reducir las complicaciones, como decía Martín. Y yo creo que por eso él dice, ¿no? Al final es súper importante que el cirujano plástico trabaje de la mano con todo el equipo que viene tratando al paciente, ¿no? Y al final, como dice, si no se acuerda el nombre del doctor, del bariatra, pues bye, adiós. No es, Sí, desde es una ahí. persona que no está preocupado por su cirugía de entrada, ¿no? Comprometido con su proceso. Me tenía otra duda, Jorge. Lo único que pasa después de ya salí súper bien de la cirugía, ya el único cambio, evidentemente son mis hábitos y todo lo demás, pero
El único cambio drástico, digamos, es meterme productos nutricionales, o sea, multivitamínicos y cosas así, o vaya algún otro medicamento que tengas que consumir ya en tu vida diaria después de que pases el proceso. No, al contrario, los pacientes y una de las parámetros del éxito para nosotros es la corrección a través de la cirugía de las enfermedades. Entonces, tú le dices a los pacientes, oye, tienes que tomar vitaminas, y tomar vitamina de por vida, sí. Ah, oye, pero ya no vas a usar insulina unos Y buenos mejor. años y muchas otras cosas y vas a desechar 16 pastillas que te tomabas al día y el CPAP para poder dormir en las noches. Y entonces son cambios que tienen que ser muy claros para explicarle al paciente, pero que pues siempre son pequeñas concesiones que hay que hacer, compromisos que hay que aceptar. Pero en realidad hoy la vitaminación del paciente es relativamente sencilla. Y yo siempre recomiendo que consuman proteína para tener una base metabólica inicial y, y vitaminas. Pero hoy es tomarse dos, máximo tres cápsulas. En realidad no es un proceso complejo. Y que al final, yo no, ni estoy operada todavía, pero ya llega también una edad donde lo tienes que hacer, o sea, no te queda de otra, entonces se tiene que volver parte de la rutina, ¿no? Hoy, como dices, vivimos en una vida con tanto estrés y tantas cosas que no hay manera de que no le metamos cosas saludables a nuestro cuerpo de manera que las podamos procesar mejor. Entonces creo que eso no es un tema. Martín, ¿después de cuánto tiempo de haberse hecho la cirugía posbariátrica o cambia de acuerdo al peso, te puedes hacer ya la cirugía, perdóname, después de cuánto tiempo de que se haya hecho la cirugía bariátrica, se puede hacer la cirugía posbariátrica? Sí, lo recomendado es después de 1 año a 18 meses. Es el Ok. promedio. Aunque haya bajado antes, si en 6 meses bajé los 10 kilos que tenía, Au- mejor No, un año. hay que esperarte. Sí, Ok, sí o sí. listo. Pues yo creo que ha sido una plática súper interesante, ya nos llevamos casi 2 horas. Yo no sé si ustedes quieren anexar algo más, algún comentario, alguna recomendación, algún consejo para la gente gordita que los está escuchando. Yo diría, muy importante, busquen gente certificada que se dedique realmente a la obesidad, al tratamiento de la cirugía posbariátrica. Gente con experiencia hace la diferencia y hace que los pacientes pierdan el miedo sin lugar a dudas, ¿no? Hemos hecho procesos de certificación a nivel nacional importantes, tanto en el Colegio de Cirugía Bariátrica y enfermedades metabólicas, como en los procesos de alta especialidad que hemos creado en muchos hospitales públicos. Entonces la gente entrenada está. Tengan miedo de las promociones, ¿no? Es la salud. Y eso de, como les digo yo, 2 por 40, pues, ¿qué están vendiendo, no? Martín dijo muy bien, se requieren materiales de buena calidad, se requieren instituciones aptas y coherentes para lo que estamos haciendo. Tampoco tiene que ser un sobrecosto inusual, pero sí hay que dudar de estas cosas tan baratas, porque son baratas y lo que queremos es que tengan un costo-beneficio. Típicamente, cuando encontramos grupos certificados, los costos son bastante estándar. Y bueno, hoy en día también las redes sociales deben ser parte del apoyo para tomar buenas decisiones en la selección de los médicos y grupos multidisciplinarios. Estas no son cirugías ni pacientes que se puedan tratar por una sola persona. Ese llanero solitario no debe existir en cirugía bariátrica ni posbariátrica. Martín, Sí, como dijo Jorge, que tiene toda la experiencia del mundo, eh, la gente que está escuchando este mensaje, lo primero es que tiene que recordar que si tiene el problema de obesidad, siempre hay alternativas de tratamiento, o sea, públicos, privados, asegurados, o sea, de verdad que no hay excusas de no buscar el tratamiento inicial de la obesidad y buscar la cirugía metabólica, porque sí se puede, de verdad. Y estoy seguro que contigo, Cintia, va a llegar el mensaje a mucha gente
que por ahí vamos a compartirles la forma, ¿no? La forma de encaminar esas solicitudes. Y obviamente que lo hagan con gente certificada, como ya lo dijo Jorge. Y para la parte de cirugía posbariátrica, la reconstrucción, pues mencionarles que después de un proceso largo, eso es una parte que culmina con un periodo muy extenso de tratamientos, porque ese tratamiento desde que el paciente llega, yo tengo pacientes que han tenido un periodo de 3 5 10 años, que han tenido altos y bajos y al final logran retomar el camino y de verdad que les devuelve calidad de vida en años, pero de verdad, ¿eh? Gente que ya estaba ellos mismos predispuestos a ya me voy a morir joven o ya tengo 50 años y tengo una calidad de vida de como si tuviera 80. Es gente que ha recuperado años de vida, años de energía y años de, pues, de esperanza para lo que sigue. Gente que ha recuperado realmente un cambio de 180 grados en la vida. Entonces, pensando que la obesidad es algo que en México es pues un problema de salud pública, es una pandemia que no se ha ido, pues que busquen gente profesional como Jorge Ramírez y para la reconstrucción con gente certificada. Y nada más, amiga, ahí difunde todo el mensaje. Pues mira, Sí, yo me queda sí, por decir, muy, dime. una última recomendación importante, retomando a Martín, eh, grupos que tengan la alta especialidad. Yo veo la batalla que tiene correctamente eh, contra algunos médicos estéticos aventurados que hacen cosas que no deberían hacer, que se meten de pronto en pacientes posbariátricos y muchas otras cosas. Se requieren cirujanos plásticos certificados, idealmente con experiencia amplia, como Martín, en cirugía postbariátrica. Cirugía bariátrica es igual, no es una cirugía que cirujanos, por más hábiles que sean y buenos laparoscopistas, deban hacer. Deben ser cirujanos bariátricos, porque no es el hecho técnico de hacer la cirugía, que a veces tampoco lo tienen, sino de conocer la obesidad, las complicaciones y el paciente. Entonces, estos son altas especialidades, para eso las desarrollamos, para eso las certificamos y este es el mensaje que debes llegar al paciente, para que el miedo no gobierne sus decisiones, porque las malas historias que escuchamos Martín y que escuchamos yo muchas veces nacen en malas decisiones iniciales y muchas veces de ellas por 10,000 pesos menos. Así Y, es. y yo creo que yo me quiero ir con ese tema. O sea, yo creo que el cuerpo es uno, es lo único que tenemos, es lo único que nos pertenece. Nada de lo que tienes a tu alrededor es tuyo, más que lo que traes puesto. Y si no eres capaz, le invertimos a tantas cosas como unos tenis, como un celular, como una bolsa, como un coche incluso. Camina, te va a ayudar. Vende tu coche y hazte una cirugía. O sea, que te haga feliz, que te haga estar mejor, que te haga tener mejor salud, que te ayude a levantarte todos los días con una actitud diferente ante la vida. Y esto es lo único que tenemos. Y si no lo cuidamos, no hay dinero, no hay coche, no hay bolsa, no hay ropa, no hay nada en la vida que nos haga vernos mejor. Entonces yo me voy con esto, como yo siempre digo, médicos certificados, como ya lo dijeron, hospitales también, que tengan todo lo necesario, porque a veces también eso es lo que sale barato, el operarte ahí en un hospital que no tenga todo lo necesario para tu seguridad y el precio es 1000 veces más alto, porque además vemos cosas garrafales, impresionantes, y te digo una cosa, cuando ya pasaste por un proceso así, difícilmente, y menos, yo supongo, en este tipo de cirugías, un doctor certificado va a tomar tu caso cuando ya eres una paciente de complicación de una mala cirugía. Te va a salir, pero 1000 veces más caro y difícilmente vas a encontrar quien lo haga. Entonces, abrázate, eres lo único que tienes, cuida de ti, cuida de tu cuerpo, cuida de tu salud, que el dinero, cuando estés guapísima, delgada, con actitud, va a venir solo. O sea, no le tengamos miedo a eso, porque cuando aprendemos a amarnos y a querernos, la vida y todo lo que si nosotros cambiamos por dentro, automáticamente las cosas cambian por fuera. Entonces, no te pierdas la oportunidad, acércate, como dice Martín, escríbanos, obviamente van a tener ahí las redes sociales, van a estar ahí viéndolos en
compartiendo con ellos en su Instagram, contáctalos. Al final, como dice Martín, hay lugares públicos, hay privados, la obesidad es un tema donde el gobierno hace algunas cosas para solucionarlo. Entonces, da tu primer paso, que también yo supongo que cuando empieces a bajar después de una cirugía, te vas a animar a juntar tu dinero para una cirugía plástica posbariátrica. Lo que sea, da el primer paso y recuerda que lo único que tienes es a ti mismo. Cuida de ti, porque si no, nadie más lo va a hacer. Martín, Jorge, de verdad, estoy súper contenta. Sé que va a ser la primera de muchas. Y pues me encantó compartir esta noche, que este podcast sea el primero del año, que hasta nos improvisamos, lo vamos a tener en Zoom, que tampoco nunca lo habíamos hecho, pero estoy de verdad muy contenta, muy entusiasmada y sí, pásenme dónde firmo. Muchas gracias, Jorge y Martín, de verdad, por dedicarme este día, esta noche más bien, y aparte en una noche ya a punto de cerrar el año, ¿no? Entonces estoy muy agradecida con ustedes y espero verlos pronto por aquí, ya ahora sí en el foro y de manera diferente, pero muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, su espacio, por la consulta gratuita de ambos. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, si quieren despedirse, para que digan adiós. Martín, Cintia, gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Un Gracias. éxito tu podcast. Muchas gracias. Y recuerda, reconstruir es volver a vivir. Nos vemos en el siguiente episodio y dale click y comparte. Gracias y buenas tardes.